Hola mis hermanos, Dios les bendiga, un gusto saludarles, esperando que estén bien en el Señor. Hoy día vamos a tener un tema, una reflexión de la palabra interesante allá en Mateo capítulo 13, que vamos a estar hablando del sembrador, la parábola del sembrador. Pero quiero hacer un paréntesis, hoy día 22 de abril es el Día Internacional de la Tierra. Me gustaría que también pudiésemos tener conciencia, responsabilizarnos del tema, la tierra en que vivimos, la tierra que Dios creó, ¿verdad? Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y bueno, esta tierra tan importante que hoy día está, digamos, celebrando la Organización de Naciones Unidas, como hoy día 22 de abril, para crear conciencia y poder también ser parte responsable de la problemática que hay en esta tierra, la contaminación, el aire, el agua, descuidos ambientales, descuidos de la naturaleza, bosques que se incendian, etcétera, por irresponsabilidad humana. Dios nos llama a través de la palabra en muchas oportunidades a que podamos también cuidar la naturaleza que Dios creó. Y una de las citas que me llamó la atención ahí en el Salmo 65, que dice lo siguiente acerca de Dios: visita la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces con el río de Dios. Lleno de gracia preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvia, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan alabanzas a Dios. Qué maravilloso, hermano, entender que debemos de tener cuidado y ser responsables y amar la naturaleza que Dios creó a beneficio nuestro. Bien, dicho esto, cierro paréntesis, vamos a ir entonces ahora al capítulo 13 de Mateo, que habla de la parábola del sembrador. En primer lugar, quiero decirles que cuando hablamos de parábola, este término es un sistema de enseñanza que usó Jesús para, valga la redundancia, enseñarle a los discípulos y a sus oyentes acerca de verdades eternas, de verdades que tienen mucha relación con su reino. Parábola es una narración breve y simbólica que saca una enseñanza, digamos, que extrae una enseñanza moral basada en una historia real o inventada, pero en realidad en el fondo es una comparación que hacía Jesús, digamos, para sacar una verdad moral, una verdad espiritual. Hacía una comparación con alguna historia breve, con una narración breve para que se entendiera más y fuera más clara para los oyentes. Bien, dicho esto, digamos, el predicar, hermanos, el Evangelio, Jesús lo compara con una semilla que es arrojada a la tierra por el sembrador. ¿Con la intención de qué? Con la intención de que dé frutos, con la intención de que sea un provecho esta semilla. Y la semilla es símbolo de la palabra de Dios, una palabra eterna, una palabra perfecta de Dios. Ahora, el tipo de tierra o terreno donde cae la semilla es responsabilidad de producir frutos, ¿verdad? El sembrador tira la semilla y ahora la responsabilidad es del terreno, de la tierra, si produce, si no produce, si produce abundantemente o escasamente. Y eso vamos a ver ahora. Yo les ruego que busquen ahí Mateos, el capítulo 13 de Mateo. Vamos a hablar vamos a leer, ojalá que ustedes también puedan tomar, digamos, la palabra, la Biblia, y puedan abrir ahí en Mateo capítulo 13. Vamos a leer algunos versículos de la palabra de Dios como reflexión a esta hora. Amén. Les voy a leerle en el nombre de nuestro Señor. Dice en el verso 3
El verso 3 dice aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Verso 5, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos, oiga en esta hora. Amén. La palabra de Dios nos habla de 4 terrenos, 4 tierras, ¿verdad? Donde, está plantada esta semilla, ¿verdad? Esta semilla que representa, la semilla de la palabra. En nuestro corazón, la vida es el terreno, la semilla es la palabra, el sembrador en este caso es Dios. Y dice la palabra en esta hora que hay 4 tipos de terreno, 4 tipos de tierra, y nos dice en este clásico de parábolas del capítulo 13 que la primera semilla cayó junto al camino. La primera semilla cayó junto al camino. Lo dice ahí bien claro. La primera semilla cayó junto al camino. Y aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Esa es la primera semilla que fue sembrada, que cayó junto al camino. Estas semillas representan aquellas personas, hermanos, que no han logrado entender bien el Evangelio, que no han tenido una visión clara del propósito de Dios en sus vidas, y por lo tanto viene Satanás, como dice ahí, y vinieron las aves y se comieron esta semilla. En el sentido espiritual viene Satanás y quita la palabra que un día fue recibida por ellos, la quita de su corazón porque no la cuidaron, porque fueron superficiales, que no entendieron el propósito del llamado de Dios para sus vidas. Y hay varias razones por las cuales no lograron retener la palabra de Dios. Una puede ser que no tuvieron la suficiente fe, ¿verdad?, para guardar, para retener. Juan ahí en el libro Apocalipsis le decía a la iglesia si no me equivoco, de la Odisea, retén lo que tienes. Lo importante es retener la palabra de Dios, no solamente oírla, sino que hacerla, obedecerla. Esa es fe práctica, no solamente acatarla, oírla, sino que ponerla por obra. Y lo otro, no supieron valorar la palabra de Dios. Hay mucha gente que no sabe valorar la palabra de Dios, la escucha, pero luego no la suelta, no retiene y no la valora, no la profundiza, ¿verdad?, como debería ser. Son convencidos pero no convertidos. Hay mucha gente que es convencida pero no convertida. Esa es la primera parte, digamos, la primera tierra, el primer terreno, la primera tierra que cayó, ahí junto al camino. Vinieron las aves y se la comieron. La segunda semilla, dice, cayó entre piedras. El versículo 5, 6, me gustaría leerle, dice, parte cayó en pedregales, dice, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Esta es la segunda tierra que nos habla aquí esta parábola, y nos da a entender que en este escenario que representa aquellas personas que no han profundizado la fe en el Señor, aquellas personas que no han logrado tener un cimiento espiritual. Son aquellas personas que son emocionales,
que son temporales, que le da por un tiempo, que están con fogosos para trabajar, están animados, quieren ayudar, quieren estar en todas, pero cuando llegan las pruebas, las dificultades, bueno, ahí dejan también de alabar, dejan de tener fe, su fe se les debilita y no hay, digamos, una fortaleza, una consistencia espiritual en sus corazones. Por lo tanto, llegan las pruebas y se acaba todo, porque no hay raíces profundas, no hay raíces cimentadas, doctrinales en su corazón, y por lo tanto es un terreno negativo. La tercera parte, digamos, tercer terreno, digamos, cayó entre espinos. Veamos el verso 7, que es lo que dice. A ver, dice: y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Esta es el tercer ejemplo de tierra o terrenos que nos dice la palabra. Prácticamente esta plantita quería crecer, ¿verdad? Pero no pudo. Representan a aquellos que se afanan por la vida, aquellos que se pierden la escala de valores, y ya no es Dios, ya no es la iglesia, sino que ya es el trabajo, es la familia, son los afanes de la vida que les impiden, digamos, florecer espiritualmente, que nos dejan, digamos, nos dejan tiempo para tener comunión con Dios. No hay una profundidad en amar a Dios, sino que se envuelven en el trabajo, los compromisos, los afanes de la vida, de todo tipo, son trabajólicos, materialistas, consumistas, no tienen suficiente tiempo para buscar a Dios, sin darse cuenta que están ahogando de esa forma, ahogando de esa forma la comunión con Dios. Se van perdiendo cada vez más de lo espiritual, se van alejando de las cosas de Dios y se van acercando a las cosas mundanas. Hay un buen ejemplo, negativo sí, en la palabra de Dios también, ahí el mal ejemplo de Marta, ¿verdad? Cuando Dios visitó a aquella familia, María se dedicó a servir, digamos, a adorar a Dios ahí postrada a los pies de Jesús, mientras Marta estaba preocupada de los quehaceres, de los afanes, de atenderlo, que es importante, pero también es más importante buscar las cosas de Dios. Si nadie dice que digamos, lo secular no sea importante, pero más importante, la prioridad la tiene Dios. La Biblia dice buscar las cosas de arriba primeramente, y lo demás vendrá por añadidura. Así que debemos tener cuidado de no perder esto, de tener siempre tiempo para Dios. No podemos darnos el lujo de no tener tiempo para Dios, menos en este tiempo, para la redundancia, en que estamos viviendo, tiempos difíciles de pandemia, hermanos, de situaciones, digamos, que tiene alerta a todo el mundo, pero nosotros debemos tener tiempo para buscarle a Dios en oración, en alabanza, en la palabra. Debemos de afianzarnos de Él, abrazarnos, hoy más que nunca debemos de tener esa fe creciendo, desarrollándose en nuestras vidas, sabiendo de que ya queda pronto para su retorno. No estamos en el fin, pero sí queda muy poco para que el Señor venga. Por lo tanto debemos estar aferrados, creciendo en la fe, creciendo en la gracia que es en Cristo Jesús. Así que yo les animo, yo les motivo, hermanos, para que ustedes también estén en ese espíritu, ¿verdad? Y toda la iglesia acá esté en ese espíritu de crecer en la gracia que es en Cristo el Señor. Y el cuarto ejemplo de terreno que nos da la palabra acá en Mateo 13 es aquella semilla que cayó en buena tierra. Cayó en buena tierra. Me gustaría leerles ahí, ya que estoy leyendo los otros terrenos. Dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Esta es la tierra fértil, la tierra donde cayó esta semilla, en buena tierra, una tierra fructífera, una tierra eficaz. Por lo tanto, obviamente dio mucho fruto,
abundante fruto, tuvo una tierra muy enriquecida, una tierra muy bendecida. Esto representa a los cristianos que reciben a Cristo y bueno, y como se dice, que le dan con todo, hermano, que se santifican, que están ahí en todo, que tienen al Señor en primer lugar, que le rinden toda su vida, todo su tiempo y toda su energía, toda su fuerza, toda la voluntad, y van creciendo en espiritualidad y van creciendo en la comunión con Dios. Ese es el terreno, digamos, fértil, el terreno fructífero, donde debe haber abundancia de frutos dignos de alabanza, dignos de adoración a Dios. Por lo tanto, hermanos, y siempre en el marco de estar unidos con el Señor. Un poquito más adelante dice la palabra del Señor que separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Debemos estar unidos, debemos estar inseparables de Él, debemos estar conectados a tiempo completo, a full time con el Señor, que es lo que el Señor nos recomienda, hermano, sobre todo en estos tiempos muy difíciles, ¿verdad? A nivel mundial, que estamos atravesando esta pandemia. Debemos estar más unidos que nunca, más cerca del Señor y juntos a Él, en comunión con Él cada día más. Ojalá que de estas cuatro tierras, hermano, nosotros representemos la cuarta, esa tierra fructífera, esa tierra eficaz, esa tierra donde hay bendición, donde nuestro corazón, ¿verdad?, cada día se abre para recibir la presencia del Señor y cada día haya armonía, paz en nuestros corazones. Y que también es importante, hermanos, que lo dice la palabra, resistir la cizaña que crece junto con el trigo. Muchas veces no podemos evitar, hermano, la mala influencia, digamos, malos ejemplos, ¿verdad?, y malas actitudes, etcétera, de cristianos que pertenecen a los otros tipos de tierra, que están inmersos también. Nosotros debemos de ser resistentes a todo eso, hermano, y también ser capaces de poder concentrarnos en la adoración a Dios, no dejarnos influenciar por situaciones externas o por hermanos que no están haciendo la perfecta voluntad de Dios. La Biblia dice, el hacha está a la raíz del árbol y si el árbol no lleva fruto, será cortado y echado. Allá la responsabilidad de aquellos que no están obedeciendo y que están haciendo caso omiso de la palabra de Dios. Así que el Señor nos bendiga, que el Señor sea con nosotros en esta hora. Este es el mensaje, hermanos, en relación a este día 22, que es el Día Internacional de la Tierra. He querido también entregar este mensaje en relación a que el Señor está sembrando, digamos, su palabra, sus bendiciones, sus promesas, ¿verdad? Todas las bendiciones de Dios que quieren sembradas en buena tierra, en nuestro corazón, en nuestra vida diaria. Amén. Dios les bendiga. Vamos a orar, vamos a tener una comunión con Dios en esta hora. Amén, Padre. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, por esta reflexión de las Sagradas Escrituras. Señor, ayúdanos, Señor, a poder ser de ese tipo de tierra que es fértil, Señor, donde podamos llevar mucho fruto, Señor, que tú puedas también, Señor, podar como el jardinero bendito, podar, Señor, y moldear nuestra vida conforme a tu voluntad, que también, Señor, puedas abonar esta tierra a través de tu Espíritu Santo y que cada día esté más fértil, más sana, más limpia, más santificada, Señor, para agradarte a ti, Señor, y llevar fruto en abundancia. Señor, muchas gracias. Bendice a mis hermanos, Señor, bendice este mensaje que haya llegado a cada corazón, a cada vida en esta hora, y que tu palabra, Señor, sea de tremenda bendición a cada uno de nosotros. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero, hermano, en esta hora también aprovechar la oportunidad de que que vimos la reflexión de la palabra en relación al sembrador y en el Día Internacional de la Tierra. Yo quiero también aprovechar de poder, que podamos trabajar y hacer un ejercicio, hermano,
de comprar una planta, ¿verdad? Comprar una semilla, no sé, o una planta, así como esta. Bueno, esta no es natural, pero me gustaría que compráramos una planta, que pudiésemos regarla, cuidarla, que pueda crecer, ¿verdad? Y que sea como un símbolo también de nuestro crecimiento, hermano, aquí donde estamos, en nuestros hogares, estamos confinados, ¿verdad? Pero no estamos separados de Dios, estamos, digamos, ahí igual. De todas formas debemos de crecer, debemos de desarrollarnos y aumentar nuestra espiritualidad, debemos crecer en la gracia, en el Señor. Y yo les invito a que todos podamos participar de este trabajo, ¿ah? De este trabajo que el Señor inspiró a una hermana. Después le voy a decir el nombre, pero inspiró a una hermana para que hiciéramos este trabajo, cosa que cuando después volviéramos a la iglesia, todos tuviéramos una plantita bonita, que la hemos cuidado, que la hemos regado, que le hemos digamos, entregado amor. Así también, paralelamente a eso, ¿verdad? Extraemos una verdad gloriosa, que también debemos de regar nuestra vida espiritual, alimentar nuestra fe, crecer en la gracia del Señor, que así como la plantita que vamos a cuidar, que vamos a criar, digamos, de chiquitita, podamos también así nosotros ir creciendo en las circunstancias que estamos viviendo, en la forma en que estamos haciendo iglesia en esta hora. También sería bueno, después nos vamos a congregar nuevamente, Dios mediante, no sé si al terminar este invierno, pero bueno, va a llegar un día en que Dios va a liberarnos de esta pandemia y vamos a congregarnos en nuestros hogares, y cada uno en nuestra iglesia. Nos vamos a congregar en nuestra iglesia, hermano, y nos vamos a abrazar y vamos a tener un tiempo fraterno muy especial. Pero todos también puedan traer esta plantita que han cuidado, que han regado, que le han dado amor, y para que así sea un trabajo lindo, hermoso, que estemos también haciendo en este tiempo. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, amados hermanos, los amo mucho, estamos orando por ustedes. Y insisto, que ustedes también puedan grabar, mandar un saludo, un pequeño saludo, va a ser necesario para que nosotros también nos retroalimentemos, y podamos interactuar los unos por los otros, orar los unos por los otros. Que el Señor les bendiga, Dios les guarde, muchas bendiciones y un abrazo virtual para cada uno de ustedes.